En este vídeo vamos a descubrir una nueva forma de almacenar las cuentas en un vector. Va a ser la forma definitiva y la forma que utilizaremos durante el curso. Vamos a partir de lo que vimos en el último ejercicio, en el último vídeo, en el cual teníamos esta estructura de datos que aquí trato de representar mediante un dibujo. De esta forma que tenemos aquí, declarábamos un objeto, esto es un objeto llamado vcuentas, y es un objeto de tipo vector, pero al ser un template teníamos que indicar un tipo de dato y esto en definitiva lo que estamos haciendo es indicar el tipo de dato de cada elemento del vector. Esto lo utilizábamos para simular la forma de trabajar de un vector. Y podemos imaginarlo como un vector, pero debemos imaginarlo como un vector gestionado dentro de un objeto, es decir, como un objeto que vendría a ser el recuadro rojo que tengo, y en su interior, de alguna forma, imaginándonoslo, debería haber un vector. Vamos a refinar la representación que hacemos de este vector por dos motivos. Primero, porque en el anterior dibujo hemos dibujado las cuentas una detrás de otra en memoria y realmente la zona donde están estas cuentas en memoria no es conocida. La gestiona el objeto internamente. No sabemos cada cuenta realmente dónde reside. Simplemente accedemos a ellas gracias a atributos y a operadores de este objeto. Aquí he querido representar precisamente eso, que el objeto vcuentas tiene métodos, por ejemplo pushback para insertar un nuevo elemento al final del vector, el operador corchetes para seleccionar un elemento del vector pasando un índice, o por ejemplo el método size que devuelve el número de elementos del vector. Y habrían por supuesto más métodos para acceder a las cuentas, para manipular las cuentas, para eliminar cuentas, etc. Esta es una representación mejor del objeto. Y aunque este tipo de objeto es muy adecuado la mayoría de veces, existe un pequeño problema. Y es que fuera del vector, fuera de las cuentas o fuera del almacén de las cuentas, en ocasiones manipulamos punteros a cuentas. Por ejemplo, a la función ingresar le pasamos un puntero. Y este puntero que le pasamos debe apuntar a un objeto de tipo cuenta. Esto es posible y de hecho en el último vídeo lo hicimos. Pero esto es muy peligroso. Tanto que al final resulta muy poco adecuado y resulta contraproducente o no recomendado. ¿Por qué? Porque la zona de memoria donde está cada cuenta es gestionada por el objeto vcuentas. Y en ciertas ocasiones y circunstancias, la posición de memoria donde están las cuentas puede cambiar. De forma que un puntero que tengamos almacenado en el programa principal, por ejemplo, y lo utilicemos para apuntar a una cuenta, puede ocurrir que por alguna circunstancia se muevan todas las cuentas de memoria, el objeto reasigne las posiciones de memoria de los objetos y haga unas copias internas y unos movimientos de datos internos, y nuestro puntero no se entera de esos movimientos y sigue apuntando a la misma zona de memoria donde antes había una cuenta que ahora a lo mejor ha sido desplazada. Por tanto, este vector de objetos hay que ir con cuidado con él. Y para no sufrir esta circunstancia es por lo que vamos a presentar el nuevo y flamante vector de punteros a cuentas. Puede ser en este momento que estés liándote, pero yo te aseguro que esto va a simplificar las cosas, y mucho. Ya verás cuando revisemos el código. Aunque la idea hay que entenderla y la idea efectivamente es un poco más compleja que antes, o es la idea más compleja. Tenemos un objeto llamado aquí vcuentas que es de tipo vector y aquí entre menor y mayor hemos puesto el tipo de cada elemento de ese vector y es un puntero a una cuenta. Es decir, lo que almacenamos en este objeto son punteros a cuentas. Dibujando esto, resulta que yo aquí me imagino un vector, a lo mejor esto tendría que haberlo puesto desperdigado y los elementos cada uno en una posición, pero bueno, como es un vector tampoco queda mal que me imagine esto así. Y aquí lo que almaceno son direcciones de memoria de objetos externos a este, que son de tipo cuenta. Las cuentas están fuera.
están solitarias en memoria, existen independientes unas de otras y independientes del vector. Y lo que hace el vector tan solo es recopilar sus direcciones y tenerlas anotadas en forma de vector. Esta es la forma en la que vamos a trabajar y nuestro objetivo aquí prácticamente va a ser repasar el código que hicimos e ir cambiando el código de utilizar un vector de cuentas, como aquí, a utilizar aquí lo tenemos, un vector de punteros a cuentas. Aquí tenemos todas las declaraciones, una detrás de otra, tenemos un vector de cuentas, un vector de punteros a cuentas, usando ambos la clase vector, y aquí por contra tenemos los antiguos vectores primitivos de C. ¿Cómo cambia todo esto? Pues igual que ocurre con la clase vector, cuando creamos un vector, igual que ocurre con la clase anterior vcuentas, cuando creamos un vector con la clase vector, se crea un objeto que representa un vector que no tiene elementos al principio, al inicio no tiene elementos. Por tanto, no hay que llamar a nada para inicializar este objeto. Este objeto ya existe y está vacío. Por tanto, vamos a llamar directamente a la función crear vcuentas, le vamos a pasar el vector por referencia, porque si se lo paso por copia, le estoy pasando una copia y entonces ya no modificamos este objeto, modificamos una copia. Por tanto, aquí vamos a pasar por copia y vamos a crear las cuentas, vamos a crear 5 cuentas. Aquí tenemos la declaración y, como siempre, observa que el argumento que recibo ha de ser el mismo que le paso. Aquí, si te haces un lío, lo primero sería quitar de tu cabeza este ampersand. Elimínalo y observa que la declaración es esta, vector de cuenta asterisco, y esto es el nombre que le das. Y esto se corresponde con la llamada que hacemos aquí, porque aquí llamamos y pasamos esto, y entonces esta variable vpcuentas, vamos a su declaración a revisar de qué tipo es y vemos que es de tipo vector de cuenta asterisco. Por tanto, esto que hay aquí anotado, fíjate que es lo mismo que antes la función crear vpcuentas y aquí es lo que recibe. Es lo mismo, pero está el ampersand. El ampersand ahí, en esa posición, tiene el significado de recibir por referencia y no recibir una copia. Y ya está. Puedes no entender esto a fondo, pero si observas la parte principal del código, la función main, estás obligado a poner aquí el mismo tipo de dato que hay abajo. Por tanto, vamos a continuar. Aquí lo que hacemos, o lo que debemos hacer al final, y está claro, es hacer datos.pushback. Debemos meter un nuevo elemento en el vector. Debemos meter un nuevo elemento. Lo que pasa es que ahora el elemento es un puntero. Es un puntero, pero es un puntero que debe apuntar a una nueva cuenta. Nuestro objetivo es crear 5 cuentas. Y aquí está la diferencia con la forma de insertar elementos anteriormente. Anteriormente también hacíamos datos pushback, pero metíamos una cuenta en el vector de cuentas. La cuenta la creábamos aquí y ojo porque esta cuenta que se creaba ahí se destruía aquí. Pero pushback hace internamente una copia. Es decir, que se crea dentro del objeto una nueva cuenta copiada de la que le pasamos. Por tanto, esta cuenta es provisional, es transitoria, se puede destruir totalmente una vez terminemos de insertar las 5 cuentas en el vector. Sin embargo, aquí insertamos punteros, que deben apuntar a una cuenta que debe existir por todo el tiempo del programa. Por tanto, debemos recurrir a crearnos una cuenta con el operador new. Debemos hacer new cuenta. Y métetelo en la cabeza. Métetelo en la cabeza. Cada vez que pones new cuenta o new algo, devuelves un puntero. New devuelve un puntero. Por ello, es necesario declararme un puntero aquí y recoger la dirección de memoria de esta nueva cuenta creada, recogerla aquí. Esto, en esto que voy a hacer ahora, cuenta C igual a new cuenta. Esta línea de aquí que estoy haciendo, esto en Java era posible.
porque creabas una variable de tipo cuenta y creabas la cuenta. Pero ya hemos dicho que Java son todo punteros, todo, y como todos son punteros, lo que se le hace es quitar los asteriscos y quitar los ampersands para no asustar. Pero en C esto no es un puntero, es un objeto. Y esto sí es un puntero, porque new devuelve un puntero. Por ello no puedo nunca hacer esto. Tengo que recoger un puntero. Podría hacer esto. ¿Qué voy a poner ahora? Esto podría hacerlo. Podría crearme un objeto, devolver un puntero y acceder a lo apuntado o referenciar el puntero con asterisco. Pero ¿qué estaría ocurriendo aquí? Me estaría haciendo una copia de este objeto encima de C. C sería una copia de este objeto. Y este objeto creado con new se queda creado por siempre. Esta cuenta no, esta cuenta se declara aquí y cuando se termina este bloque de código desaparece. Pero new son cuentas que no desaparecen si yo no las borro, si el programador no las borra. Por tanto, hacer esto es posible, pero está mal, se desperdicia memoria. Quito, por tanto, esta línea y entonces en mi puntero, P, almaceno la dirección de una cuenta que he creado. Uso el puntero para darle valor, como hace falta para crear las cuentas, con su saldo, su nombre y de momento el número de cuenta por inicializar. Y a continuación inserto el puntero y observa una cosa que refleja esta situación. La cuenta se crea fuera, se crea con new, y lo que meto aquí es un puntero, una dirección a esa cuenta. Esto es lo que se mete aquí. Y bien, así creo lo que aquí estoy viendo de 5 cuentas, y las 5 cuentas están referenciadas por un vector recogido en este objeto de tipo vector cuenta. Vamos a seguir viendo cómo utilizar este nuevo vector de punteros a cuenta, por ejemplo, para mostrar. Vamos a ello. Vamos a la función mostrar vpcuentas y veamos que, bueno, esto es un objeto. Aquí recibimos una copia del objeto porque en principio no vamos a modificar nada. Entonces recibimos una copia del objeto, otra vez aparece el mismo tipo de dato, recibo el objeto datos y lo que hay es un recorrido normal, mientras i sea menor que el tamaño de ese vector, que el número de elementos de ese vector, yo accedo y puedo acceder a un elemento así o a un elemento así. Vamos a, por ejemplo, tomar esta forma de acceder, que es la habitual. Pues esta forma de acceder me devuelve un elemento del vector y hay que ver de qué tipo es cada elemento. Es de tipo puntero. Luego, esto es un puntero. Eso es un puntero. Un puntero a una cuenta. Un puntero a una cuenta. Lo que yo estoy recuperando es esta dirección. Estoy accediendo y recuperando esta dirección. Y esto es una dirección que apunta a un objeto. Por tanto, yo, a partir de la dirección, lo que hago es, con el operador flecha, acceder al método o al atributo de un objeto del cual tengo su dirección. Pues ya estaría. Veamos cómo, por ejemplo, podemos hacer llamar al método ingresar o reintegrar. Bien, aquí tenemos el método reintegrar y el método ingresar. ¿Vale? Es un recordatorio lo que escribo aquí. El método reintegrar recibía un puntero a una cuenta. Bien, pues por ejemplo elegimos la cuenta 3 y vamos a pasar el puntero a la cuenta 3. Tengo el objeto que es el vector de punteros y el elemento 3 lo recupero así. Y este objeto, observemos que este objeto aquí está declarado, aquí es de tipo puntero a cuenta, cada elemento. Luego esto ya es un puntero. Esto es lo mismo que cuando usábamos este tipo de vector. Es lo mismo. No hay cambio. Y aquí en ingresar vamos a elegir, por ejemplo, el 2. Aquí se pasa un objeto de tipo cuenta por referencia. Vamos a elegir, por ejemplo, el 2 y entonces voy a poner vpcuentas de 2. Y esto que he puesto, esto es un puntero hasta ahora, voy a quitar esto es un puntero. Lo que tengo que hacer es acceder al objeto, referenciarlo
poner esto. Y esto es un puntero, pero asterisco puntero me devuelve el objeto. Y de esta forma podemos trabajar con un vector de punteros a cuentas, que es lo que vamos a hacer durante el curso con el videojuego.